Empezar. Déjame darle la bienvenida a todo el mundo. Estoy extraordinariamente emocionado, muy emocionado por la conversación de hoy con maestro de maestros, el gran Claudio Tolcachir. Yo soy Michelle Hausman, el director artístico de Miami New Drama. Para aquellos que no nos conocen, Miami New Drama es una compañía de teatro que queda en el corazón de Miami Beach, de South Beach, en Lincoln Road, en una hermosa sala Art Deco de 417 butacas. Somos una compañía un poco distinta a la mayoría de las compañías de Estados Unidos. Principalmente hacemos premieres mundiales. De las 16 obras que hemos hecho en los últimos 4 años, 9 de ellas son premieres mundiales, obras que nosotros comisionamos, desarrollamos y pasamos años trabajándolas hasta que la podemos estrenar. Y lo otro que nos hace un poco distinto es que nosotros tenemos una filosofía que somos tan multicultural y multiétnicos como nuestra comunidad. Y Miami es una comunidad con varios idiomas, con varias etnicidades, y nuestros trabajos son a veces en español, principalmente en inglés, pero también en creol haitiano. Y nuestra idea es que nosotros tenemos la posibilidad de hacer el futuro del teatro en Estados Unidos, porque poco a poco este país se vuelve un país más multicultural, multilingüal. Entonces tenemos el chance nosotros de ya vivir en ese futuro, imaginarnos cómo puede ser el trabajo. Y precisamente porque nosotros hemos creado un espacio, es que me da a mí tanto entusiasmo hablar hoy con Claudio Tolcachir, escritor, director, actor y creador de Timbre 4, que es un lugar mundialmente conocido, especial, único. Es un lugar que de por sí es una fuerza artística. Simplemente el edificio se convirtió en una fuerza artística de entrenamiento teatral, de exposición teatral, y a mí me llama muchísimo la atención esta conversación de hoy con Claudio, porque voy a tratar de hurtar cuanta idea yo pueda de su extraordinario trabajo, creando no solamente piezas artísticas, pero creando una comunidad artística, una comunidad que es fiel al trabajo y a Timbre 4. Claudio, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a esta conversación. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme, a ustedes por invitarme y a toda la gente que se sumó. Es la primera vez que hago algo de este tipo y me llena de emoción de verdad poder conectarnos en la distancia. Bueno, y esperemos que la distancia se convierta pronto en la cercanía una vez que pase estas plagas por las que esperemos tenga algún tipo de final. Yo tomo mate, no sé si la comunidad conoce que los argentinos no podemos parar de tomar mate. Yo estaba hasta hace media hora tomando mate. Aquí hay una gran... Yo vivo en una zona muy argentina de Miami Beach. Ajá. Entonces me he convertido en tomador de mate. Eso es parte de la maravilla multicultural que es esta ciudad. Claro. Yo lo blanqueo para que nadie piense qué está haciendo este hombre, que cada tanto chupa una cosa que aparece de abajo. Claudio, yo quiero, antes que empezar, quiero que empecemos por el principio. ¿Cómo entraste en el mundo del teatro? ¿Cómo te llamó la atención esta disciplina? Bueno, la verdad es que, viste que en general la gente imagina que los actores son gente muy desinhibida, súper histriónica y son la alegría de las fiestas. Y después descubrí que no es tan así, y en mi caso en particular no era para nada así. Yo era un chico mega tímido, encerradísimo, temeroso, callado, que quería ser actor. Entonces, de alguna manera mis viejos no entendían nada, porque que este chico que apenas podía abrir la boca para hablar, soñara con subirse a un escenario y bailar, todas esas cosas yo las hacía solo. En mi cuarto bailaba y actuaba y ponía disfraces, pero frente a la gente me ponía muy tímido. Después descubrí que era bastante común que los actores fuéramos muy tímidos y que encontráramos justamente en el escenario un espacio de expresión y de libertad que en la vida no teníamos. Pero bueno, por suerte ahí mis viejos me escucharon muy tempranamente, también intentando hacer algo conmigo.
de sacarme de mi costra, y me enviaron a estudiar actuación. Comencé a los 8, 9 años a estudiar en Buenos Aires, en un lugar que se llama el Instituto Vocacional de Arte, La Bardén, que es una escuela de arte para niños que tiene teatro, música, plástica, expresión corporal. Y ahí claramente yo y ellos nos dimos cuenta de que había algo que a mí me salvaba la vida de la actuación. Por muchísimas cosas, por lo comunitario que es, como bien vos decías antes, porque el teatro es algo comunitario, es algo social, es algo grupal, es algo que nos incluye a todos, que acepta las diferencias, que en realidad se nutre de las diferencias y de las particularidades, que no trata de uniformar a la gente. Y evidentemente yo era un chico un poco extraño para mi entorno y todo lo que ¿De yo qué sentía que manera era malo, extraño? Cuando dice extraño, ¿de qué manera? porque me gustaba bailar, yo bailaba música que no sonaba, música que yo escuchaba, me gustaba la poesía, me gustaba leer cosas, un chico muy extraño, no muy extraño, no encajaba tan fácilmente, pero digamos que de alguna manera lo mágico fue que todo lo que no me funcionaba en la escuela, normal, digamos, porque yo me distraía mucho, imaginaba cosas, me dispersaba, tenía mucha imaginación. Entonces en la escuela me iba muy mal porque me dispersaba. Y de golpe para el teatro toda esa imaginación era útil y era bien aceptada. Entonces de golpe todo lo malo que yo tenía en la vida civil, en el mundo del teatro, Eran era fortalezas. bienvenido. Claro. Entonces, por supuesto, me quedé a vivir ahí. No me fui nunca más del teatro. Y luego fui estudiaba mucho, era lo único que me daba alegría desde muy pequeño y toda mi adolescencia. Me internaba en el teatro, me obsesionaba, me apasionaba, me pasaba las horas estudiando o viendo clases o siendo asistente de dirección, luego dando clase, porque mi profesora, que se llamaba Alejandra Boero, que fue una gran directora y constructora de teatros acá, eh, a los 15, 16 años me hizo asistente de dirección de ella, así que yo, siendo muy chico de golpe, ya era muy claro que mi vida estaba ahí. Y sin duda me salvó la vida. Hmm. Y entonces te inclinaste por la dirección de joven. ¿En algún momento decidiste que... o sea, porque pasa mucho, yo creo, en la gente de teatro, que nos obligan a meternos en un carril. Tú eres actor, tú eres director, tú eres escritor, y tú decidiste hacer un carril inmenso y decir, yo soy todo. Y no tengo por qué dejar de ser bueno en uno para ser otro, sino lo haces con una ligereza. Siempre en tu mente lo viste así como algo tan abierto y tan amplio, o tuviste que pelear un poco en tratar de Entiendo, definir. es bien interesante tu pregunta. Yo lo que siento es que me gusta estar en el teatro, en algún lado. Te soy totalmente honesto, me gusta estar en el teatro, me gusta respirar en el teatro. Eh, Tengo la suerte de poder cambiar de rol y eso hace que todos mis roles se oxigenen y descansen unos de otros. Y casi que necesito cada tanto cambiar de rol, porque cuando estoy solo en un lugar, como me suele pasar, que me dedico más a la dirección que de pronto a la actuación, la extraño mucho y necesito salirme de ese lugar. Me encanta tener un director, me encanta escuchar a otro, que otro tenga la responsabilidad de dirigir. Yo te diría, mi descubrimiento del teatro vino por el lado de la actuación, como creo que de la mayoría de nosotros. Y me encantaba actuar. Luego de la actuación, te diría que el descubrimiento siguiente fue la docencia. Por una cuestión histórica, porque en la escuela donde yo estaba me empezaron a poner al frente de grupos de niños y de adolescentes y descubrí que era algo que me encantaba. Y ahí descubrí una especie de droga porque sin duda al día de hoy lo que más alegría me da, puramente alegría, es dar clase. Porque no tenés estrenos, no tenés, es una actividad más pura, más luminosa, puramente positiva, sin determinados choques o nervios o angustias que implica la profesión en otros sentidos.
Y también la pedagogía, la docencia fue muy buena para mí porque fue el ámbito de la investigación más grande. Porque yo cuando estaba en el secundario, aquí se llama el colegio secundario, no sé allí si es igual, Sí. me aburría muchísimo en el colegio, bueno, me pasaba lo mismo que de pequeño. Entonces yo empezaba a pasar por las aulas, a hablar con los grupos, y decir, bueno, yo voy a armar un grupo de teatro, tenía 16 años, un impertinente total. Voy a armar un grupo de teatro aquí en la escuela, los que quieran venir, nos juntamos y limpié un sótano del Colegio Mariano Moreno, que era un colegio nacional aquí, limpiamos un sótano que estaba mugriento, ¿no? Y armamos un teatro. Y yo armé mi primer grupo de teatro ahí con 16 años y mis compañeros del secundario. Y claro, yo con eso estaba descubriendo el teatro y descubriendo la docencia, que después me di cuenta que era la dirección. Pero entonces Oye, y probaba estás ayer. descubriendo, pero es que también estás descubriendo crear espacios. Exacto. Que es un arte, sí, o sea, agarraste un sótano que la gente lo veía como sótano y tú te lo imaginaste como algo distinto. Ah, un teatro. Absolutamente. Y por supuesto que eso fue heredado, porque yo en mi escuela, Alejandra Boero, cuando yo era alumno, fundó su quinto teatro, el quinto teatro de su vida, a los 80 años. Entonces, claro, todos sus alumnos suponíamos que esto de abrir teatros era algo normal. Todos después fuimos abriendo teatros, porque esas cosas se aprenden y se repiten. Completamente. Yo veía y veo teatros en todas partes, ¿viste? Ves una nave abandonada, ves un teatro, decís, qué hermoso hacer un teatro acá. Ahora ya estoy un poco curado de espanto con tener un teatro, ya tengo bastante ocupación. Te entiendo. Este, entonces yo, a través de la pedagogía, descubrí la dirección y la investigación, pues con ellos hacía Chekhov, hacía Beckett, improvisaban, escribíamos. Entonces, un poco que mi director se formó adentro de las aulas de las clases. Hoy te diría, me gustan mucho todas mis disciplinas. Actuar, por supuesto, es el primer amor, es como el lugar más lúdico, el lugar donde yo no tengo la responsabilidad del todo, entonces puedo ejercitar la entrega a un director. Eh, Durante mucho tiempo la actuación fue mi fuente de trabajo, entonces yo actuaba en obras que me gustaban, que no me gustaban, ¿no? Pero mi trabajo era actuar. Luego ganó la dirección, entonces ahora lo que cambió con respecto a la actuación es que puedo elegir solo actuar en cosas que me gustan mucho, no tienen por qué darme dinero, ¿no? Son cosas muy puntuales que a mí me dan mucha felicidad, o por la obra, o por el director, o por la experiencia. Entonces cambió un poco, la actuación se instaló en un lugar puramente vocacional, como es como el ideal, digamos. Y luego, este, por momentos dirijo, por momentos escribo, siempre doy clase. A veces soy boletero, no sé si se llama así, soy el que vende los tickets, a veces soy el que limpia los baños. Vos sabés que en un teatro hay que hacer de Sí, todo. sí, 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 sí. Eso sí te entiendo. Lo hemos hecho aquí todos los que están, Viana, Claudia, y todos nos transformamos en eso muy a menudo. Pero muchas veces, cuando vos estás actuando, yo me pongo, por ejemplo, como tengo la posibilidad de armarlo desde timbre, llamamos a un director, como lo planteas vos en tu Sí, espacio. Llamamos a un director que admiramos, nos ponemos como actores, y yo sé que esa experiencia de actor va a enriquecer claro. a mi director y va a enriquecer a mi profesor y seguramente al dramaturgo. Y lo mismo, Bueno, y a tu compañía, o sea, a mi aparte de compañía. todas tus distintas personalidades, a tu compañía, ¿no? Exacto. Lo mismo que me pasa que cuando me toca dirigir actores como puede ser Norma Leandro, Mercedes Morán, o actores descomunales, que, que yo soy el director, pero mi actor está aprendiendo una maravilla de ver esas bestias, cómo trabajan, Claro. cómo resuelven, cómo buscan. Para mí la experiencia de dirigir muchas veces es la oportunidad de conocer a determinados artistas que te cambian la vida, Mm. ¿no? Que compartir con ellos el tiempo de ensayos, el café, las charlas, la búsqueda, ver su vocación, su técnica, yo no me lo perdería por nada del mundo. Las experiencias que yo he hecho de teatro comercial aquí y en España
me permitieron trabajar con actores de los que aprendí tanto del oficio también, ¿no? De gente que lleva la vida entera dedicada al teatro, y todas sus historias, sus anécdotas, en mí se vuelven historia también, se vuelven técnica, porque son las que después comparto con mis alumnos. Claro. Así que bueno, mi estado ideal es el cambio. Estar dirigiendo, luego actuar, entonces después escribir, luego dar clase. Y si puedo ir rotando, es cuando más feliz estoy. Muchas veces lo haces a la vez. Muchas veces escribes y diriges a la vez. Sí. Y es muy interesante. Yo no sé cuál es tu método, pero la primera vez que yo primero leí La omisión de la familia Coleman y luego la vi, yo dije, aquí nadie se sentó en un salón a escribir esto por su cuenta, sin tener nada que ver con la compañía que lo iba a hacer. O sea, es evidente que aquí había una relación única entre el texto, la dirección, los actores. Esto no, o sea, era evidente que esto se creó de una manera distinta a la manera tradicional en Estados Unidos, por ejemplo, se desarrollan las piezas, ¿no? Era una pieza de compañía. Es que no hay forma, o sea, era un mundo tan único, una temperatura tan distinta, que era imposible lograr algo así sin haberse cocinado de una manera original. ¿Cómo lo cocinaste? Mira, si querés, hago un poquito de historia, que por ahí viene bien también y está ligado a lo que vos decís. Nosotros somos un grupo que llevamos, bueno, más de 20 años juntos, porque el origen del grupo estuvo en nuestro colegio secundario. Tu mismo grupo de la secundaria se convirtió en Timbre 4. Exacto, No puede ser. exacto. Venimos desde muy chiquitos, Qué belleza. desde los 16, 17 años que estamos juntos. Lo cual es un desafío, te imaginás, enorme. Entonces, yo te diría, porque quiero llegar a por qué me puse a escribir y por qué surgió Coleman y por qué surge cada obra. Viste que hay un momento cuando uno termina de estudiar su escuela de actuación, su carrera, lo que sea, que te encontrás un poco en el abismo, decís, bueno, ¿y ahora cómo se empieza? ¿Cómo empiezo a construir? ¿Cómo me van a conocer? ¿Cuál será mi lugar? Yo tuve la suerte de poder actuar bastante desde los 17, siempre fui encadenando un trabajo con otro. Pero me di cuenta de que había algo de la actuación que a mí no me terminaba de convencer en relación a la espera. O sea, un actor espera ser llamado, ¿no? Y con suerte te llaman para un personaje que te gusta, para una obra que te gusta, pero en el medio de eso muchas veces te llaman para una obra que no te gusta, un personaje que no te mueve. Tienes muy pocas posibilidades de elegir un actor, ¿no? Sobre todo en los comienzos, pero en general es una profesión bastante vulnerable en ese sentido. Entonces, mientras iba trabajando, me daba cuenta que había algo que me faltaba, que tenía que ver con la autogestión, que vos sabés que en Buenos Aires es algo muy común, el inventarte tu propio proyecto. Y yo, como te decía, me formé con una mujer que a los 80 años terminó de construir su último teatro. Entonces ahí yo junté a mis amigos, que eran actores también, por supuesto, y le dije, mira, ¿no? Yo nunca dirigí, voy a probar a dirigir, y me animo a dirigir con ustedes, porque también sé que si me equivoco, ustedes me van a cuidar. Yo los voy a cuidar a ustedes me van a cuidar a mí. Y entonces agarramos la primera obra que se llama Chau Misterix, de Mauricio Cartún, un autor argentino fundamental, que es una obra bellísima que sigue siendo totalmente actual. Y nos pusimos a trabajar como locos, pero ensayábamos como locos todos los días, horas y horas y horas y horas y horas. Y esa fue nuestra primera obra. Lo que tuvo de bueno eso es que esa obsesión de trabajo, de producir, de armarnos el vestuario, todo lo que vos conocés y seguramente muchos de los que están aquí conocen, lo más hermoso, más allá de cómo fue la obra, que fue muy bien, estuvimos 2 años, fue que todas esas ganas de hacer, toda esa energía creativa,
la pudimos volcar en un lugar. Que si yo no estuviera haciendo esa obra, esa era una energía que a mí se me vuelve veneno, no sé, como dice Yerma. Que ¿dónde la pongo? Si yo no tenía para ensayar, para angustiarme, para volverme loco, para buscar la ropa, es un caudal de energía creativa que uno tiene que necesita poner en un lugar. Entonces, más allá de que esa obra fue la conformación del grupo, allá por el 98, o sea, bastante antes de que exista Timbre como espacio, fue darnos cuenta de que teníamos la posibilidad de decidir ciertas cosas sobre nuestra vida. Juntarnos, armar una obra, juntar la plata, buscar una sala, hacerla, hacer que venga gente. Entonces, a veces te va mejor, a veces te va peor, pero yo de lo que vamos a llamar la autogestión me enamoré para siempre, porque pasé de una actitud, digamos, de alguna manera expectante y pasiva, a una actitud activa, que si me iba como el orto, era responsabilidad mía, pero había hecho algo, me había puesto a mover agua. Y la verdad es que cuando nos pusimos nosotros a mover esa energía, afuera, alrededor, también se movió mucha energía. Entonces, lo primero que creo que yo descubrí que no tenía y que teníamos que inventar, decime si me estoy haciendo largo, ¿eh? Por Dios. No había como capacidad de generar y descubrimos que podíamos generarla. Luego vino otra instancia, la tercera obra que yo dirigí era una versión sobre 300 millones de Roberto Art, es un autor argentino al que yo amo profundamente, creo que es un gran, gran autor de cuentos, de relatos, de novelas y de teatro también, que yo la ambienté en un cabaret y teníamos que armar un cabaret. Entonces, no conseguíamos sala. Esto era en el 2001, que los que saben, en Argentina estalló todo por el aire. Una vez más. Teníamos nuestro cabaret y, claro, ninguna sala de teatro nos permitía ambientar un cabaret. Y por otro lado, ningún bar, parecía un cabaret, nos dejaba hacer las Quería funciones. ser, claro. Exacto. Entonces, yo en ese momento me había mudado a lo que llamamos un PH, que es un tipo de construcciones en Argentina que se llama propiedad horizontal, por eso es PH, que es un departamento, o sea, un departamento detrás del otro, ¿no? En vez de uno arriba del otro, uno detrás del otro. Como construcciones largas encaradas por un pasillo. Entonces, el departamento 1, el 2, el 3, el 4. El mío, obviamente, era el 4. Para acceder tenías que tocar el timbre 4 y de ahí surgió el nombre, que es totalmente literal, no tiene ninguna poesía. Para ir a nuestra sala tenías que tocar el timbre 4. Que no es una sala, sino es tu apartamento. Mi casa, exacto. Tu departamento, exacto. Mi departamento. Y te digo cómo nos animamos. Yo en ese momento estaba actuando con Norma Leandro, que supongo que muchos la conocerán, es una gran actriz argentina. Claro. Yo estaba como actor con ella y ella es muy curiosa y muy generosa, ha sido muy importante en mi vida. Hasta ahora estábamos ensayando una obra juntos hasta que la cuarentena nos lo impidió. Entonces estábamos en el camarín y ella siempre me preguntaba, ¿qué estás haciendo? Yo digo, bueno, tengo un cabaret, pero no consigo sala. Y me dice, pero si vos tenés una sala. Porque yo vivía como había sido una fábrica de calzado, mi casa, mi apartamento. Bueno, vos tenés una sala. Digo, no, bueno, es un espacio de 8x8 con un techo. Timbre arrancó así, un espacio de 8x8. Y me dice, bueno, tiene techo, tiene electricidad, tenés una sala. Y viste que si te lo dice Norma Leandro, vos decís, bueno, entonces, palabras. Sí. Y entonces hubo un momento como muy, muy mágico, porque, vuelvo a decirte, 2001 eran los cacerolazos, la gente golpeando los bancos, la gente en la calle, ¿verdad? Y nosotros, el corralito, ¿no? Corralito, íbamos a protestar, después nos íbamos todos a mi casa, a mi apartamento, a pintar, a armar la escenografía, a armar los tachos de luz, el cablerío, la parrilla de luces, y en medio de eso ensayábamos la obra. Así que nuestras jornadas eran protestas, evolución técnica de la sala y ensayo de la obra, todo al mismo tiempo. Entonces, esa sala nació en el medio de todo ese movimiento, como una enorme necesidad. Así como antes había dicho, no tenemos posibilidad autogestiva y la descubrimos, en este caso no teníamos sala y la inventamos.
Y a partir de ahí empezaron a venir un montón de cosas, que digamos, no teníamos público, obviamente había que inventarlo, no teníamos profesionalización de la sala, había que inventarla. Y siempre, si yo miro hacia atrás, fue como un gran ejercicio de qué cosa no hay y hay que inventarla. Claro, hay que inventarla. Porque gran parte de nuestro desafío, y en Argentina es muy difícil, era vivir de nuestra profesión, ¿no? En general, inclusive donde yo me formé, no estaba bien visto que vos trabajes de otra cosa y luego seas actor. Y Exacto. lo que nosotros Bueno, queríamos pero ustedes generar... también tienen una industria de televisión, una industria de cine, o sea, hay posibilidad, una industria de la publicidad, hay posibilidad para los actores de vivir de su oficio, más no necesariamente de su oficio teatral. Sí. Bueno, no es una gran industria, digamos que como muchos países, el porcentaje de actores desocupados es muy grande, pero desocupados en el sentido económico. Claro. Pero el porcentaje de actores ocupados, aunque no puedan vivir de eso, porque están haciendo teatro, es mucho más grande. Lo que es más difícil es encontrar actores que puedan vivir de su profesión. Claro. Entonces me voy acercando a Coleman, te juro que no me olvidé de tu pregunta. No, tú sabes cómo contar cuentos, eres un profesional contando cuentos y estás mostrándolo, así que... Entonces, en un momento ya teníamos la sala funcionando, al cabaret por suerte le fue muy bien, era muy gracioso porque vos imaginate que era un apartamento con vecinos. O sea, en el timbre 1, en el timbre 2, vivía gente que de golpe vieron que tenían en el fondo de su casa un teatro. Una de las familias estaba chocha, encantada, porque también eran actrices. En el timbre 1 era un señor que nos odiaba. Nos hacía denuncias todo el tiempo por prostíbulo y venta de drogas, porque vio cabaret y creyó que habíamos puesto un cabaret en el fondo de su casa. Así que mucha gente en Buenos Aires se acuerda de aquellas primeras épocas en las que había carteles en el pasillo que pedía por favor silencio por los vecinos y que nosotros después de las funciones decíamos, muchas gracias por venir, ahora por favor cuando se vayan, váyanse en silencio porque nuestro vecino nos hace denuncias. ¿Cuánta gente cabía? ¿Cuánta gente cabía en la sala original? 50. Okay. 50 personas. ¿Y cómo Esa las sala tenías todavía distribuidas? existe. ¿Y cómo las distribuyes? O sea, Mira, la idea de esa primera sala era que para cada obra se pudiera poner de la construía? forma que quisieras. Para el cabaret no había platea, porque eran mesas y sillas. Claro. Imagínate lo que era eso. Cosas encontradas en la calle, cosas robadas de las casas. Las mesas eran cualquier cosa tapadas por una tela brillante, pero que nadie mirara abajo porque si no se espantaba. Luego ya para Coleman armamos una pequeña grada que, así como te digo, bueno, era 8x8, la platea era 4x8 y el escenario era 4x8. Y lo que sí usábamos en Coleman era el patio, el baño y todo un montón de cosas reales que tenía ese lugar, que eran súper inspiradoras. Entonces, llegado un momento, yo me encontré bueno, ya estaba cerrando el ciclo del cabaret y yo tenía ganas de hacer una nueva obra con mi grupo. No encontraba material, no encontraba obra escrita para hacer con mi grupo. Entonces, volvió el mismo mecanismo que había aparecido todas las otras veces. Los senté a mis compañeros y les dije, bueno, nunca escribí, si ustedes se animan, yo me animo a hacerlo con ustedes, porque sé que me van a cuidar, yo los cuido, ustedes me cuidan. Entonces nos pusimos a trabajar con Coleman. O sea que una vez más fue darnos cuenta que no teníamos texto, y eso fue el impulso que me animó a mí a ponerme a escribir, porque si no, no lo hubiera hecho. Lo había hecho con alumnos, lo había hecho con algún grupo, pero no me animaba a hacerlo profesionalmente. Y ahí entonces empezó la experiencia de Coleman, que fueron 9 meses de trabajo. O sea, 9 meses creando la obra. 9 meses creando la obra. Vos sabés que nosotros no teníamos sueldo, ensayábamos en general de 12 de la noche a 4 de la mañana, que eran los horarios que podíamos. La primera parte de los ensayos fueron improvisaciones, porque yo realmente no sabía cómo empezar, como cómo se empieza a escribir una obra de teatro.
yo tenía imágenes de la obra, imágenes... La primera excusa de Coleman fue buscar para cada uno de los actores del equipo, que es gente que yo conocía ya entonces, hace 15 años, los conocía mucho, Claro, tratar de buscarles un personaje que nunca personaje. hubieran hecho. Un personaje Mm, que fuera diferente a todo lo que habíamos hecho juntos hasta ahora. Me parecía que es un desafío que siempre un actor agradece, ¿no? Que lo coloques en un lugar novedoso. Entonces fuimos haciendo un proceso de improvisaciones, que si te interesa en algún momento lo desarrollo un poco más cómo era ese proceso. Así que habrán sido unos meses de improvisaciones, eh, sobre todo con la consigna de descubrir cuál era el mundo que queríamos contar, ¿no? Eh, Es una como director, temperatura muy única. O sea, esa obra vive en un mundo muy particular, una temperatura muy única. O sea, cuando uno ve la pieza de Pinter, y no digo que tu trabajo se parezca al de Pinter, pero sí se parece en manera de que tú entras a un mundo verdadero, real. Tú reconoces a personas, reconoces a las sillas, pero el mundo ocurre en otra temperatura, en otra frecuencia mental que el mundo verdadero. Usando puede ser. los elementos del mundo verdadero y sin ir al absurdo ni nada. O sea, Sí, es sí, sí, sí. particular. Sí, la verdad es que creo que en esa obra apareció un poco también, creo, el hecho de ser tan amigos y conocernos tanto, porque fue contar el mundo que nosotros observábamos, ¿no? El mundo familiar, el mundo adulto, el mundo de las relaciones, como nosotros lo observábamos también desde nuestra edad, que teníamos, eh, no sé cuánto, 20 y pico de años, 28 años, 29 años, Hmm. pero llevábamos ya entonces muchísimos años juntos 10, de 12 años, reírnos claro. y de ver tantísimas cosas juntos. El proceso fue bien interesante porque yo tenía esta premisa. Cuando uno le da al actor demasiados datos al principio, el actor va a tratar de representar esa idea de imagen que tiene el director en la cabeza. Entonces yo, en esa oportunidad y en general, trato de no dar mucha información, muchas veces porque no la tengo, porque realmente no lo sé, y no tengo ningún problema en aceptar que no lo sé. Casi te diría que invito a mis compañeros y actores y todos a sumergirnos en ese no saber, que no es nada malo, porque después sí, por supuesto todos tenemos el oficio para resolver si ocurre un naufragio, pero, pero permitirnos, aunque los periodos de investigación sean breves, permitirnos un espacio de descubrimiento, de accidente, de sorpresas, de ver cómo encajan nuestros cuerpos juntos y este espacio y nosotros y este tiempo nuestro, te permite sorprenderte aún de las mismas ideas que vos tenías. Entonces, esas primeras improvisaciones, lo que eran, ensayamos en mi propia casa, obviamente, durante horas por ahí, yo les daba secretos a cada uno, secretos que ellos mismos no compartían, de cosas que pasaban, de cosas que tenían que tener en la cabeza, y luego los mandaba a improvisar. Y lo interesante es que por ahí algunos estaban en el baño, otros en la cocina, o sea, yo no los veía a todos siempre. Yo por ahí me iba al baño a ver qué estaba pasando, y en la cocina ellos seguían improvisando, eh, sin alguien que los mirara, lo cual generaba un nivel de verdad y de mundo, como vos decís, muy único. Y eran 3 veces o 4 veces por semana, como lo que nos permitiera la vida, juntarnos a trabajar. Eso me permitió a mí probar estructuras de la obra, pero sobre todo me permitió conocer a los personajes, conocer un poco el nivel de realidad, locura, particularidad que tenían estos personajes. Eso fueron varios meses, hasta que en un momento, obviamente, los actores me miraron diciendo, bueno, vas a hacer algo con todo esto, porque ya improvisamos, ya nos morimos, ya nacimos, ya nos fuimos de viaje. A ver, chiquitito, ponete a escribir.
cosa que yo todavía no me animaba. Y entonces ahí paramos los ensayos, las improvisaciones, y yo me recluí en mi casa a escribir. Y la verdad es que la escritura de Coleman fue bastante rápida, fue como un poco un volcán que era Rápida organizar un y poco. lenta. O sea, tú dices que la escritura específica, donde te sentaste frente a una computadora, Exacto, fue rápido, pero el resto estabas escribiendo también. O sea, las por supuesto. improvisaciones. Yo había tenido el lujo de poder, es como si yo te dijera, bueno, vos juntá en una casa a toda la gente sobre la que querés escribir, entonces le escuchás Sí, las voces, ves cómo piensan, ves cómo se ríen, ves cómo reaccionan. Entonces ya cuando me puse a escribir, yo los conocía a claro. ellos. Me puse a escribir la obra eh, y nos volvimos a juntar con algo de la obra escrita, no terminada, pero algo de la escrita. Entonces se armó una dinámica muy linda, que era que yo por ahí escribía a la mañana, a la tarde venían a casa, yo les daba la obra, como yo soy bastante disléxico, les costaba mucho entender lo que yo escribía, Eso, pero vos también, sumamente. bueno, como me quieren mucho y me conocen mucho, hacían un gran esfuerzo y yo me escondía en el baño, los espiaba mientras ellos leían lo que yo había escrito, porque era un momento muy, Claro. muy crudo. Lo extraño de esa obra es que casi no tuvo correcciones. Como fue escrita, Hmm. se estrenó, y como fue escrita, se sigue haciendo ahora, porque son todos actores muy respetuosos del trabajo. Pero 2000 funciones después sigue siendo la misma obra. Eh, Sigue así, no ha evolucionado, o sea, 2000 funciones, no ha cambiado la obra, se siente, ¿crees de verdad que se siente igual que... Mira, la obra creció muchísimo en espesura, Mm, y sufrió modificaciones porque han cambiado actores, y claro, yo cuando un actor cambia, intento buscar un actor que sea lo más diferente posible que al lo opuesto, anterior, imagínate. este, para no extrañar al que se fue y Claro, para que cambie, ¿no? La dinámica. O sea que por supuesto cambió, pero sobre todo lo que sucedió es que creció hacia adentro la obra, creció en contenido. Después los movimientos, los textos, el ritmo, todo es igual porque es un grupo muy disciplinado el que tengo yo. Y antes de agregar un texto se cortan la mano. Este, entonces, sí, por supuesto, evolucionó muchísimo, creció muchísimo. Hemos ensayado cada año, cada reposición, cada reemplazo. Seguimos trabajando, inventando cosas, pero la obra ha mantenido su esencia a través del tiempo. ¿cuántos del elenco original quedan? Mirá, son 8 actores y 2 han cambiado. Wow, Hoy podés ver increíble. la obra con 6 del elenco original. Después te diría, imagínate que en el medio, durante 15 años, han nacido, han muerto, han cambiado de sexo, o Sí. sea que muchas veces todos los personajes han tenido reemplazos. Yo he hecho el reemplazo de varios alguna vez. Este, pero hoy mismo, si nuestro plan era volver a Timbre, con 6 actores originales de los 8. La abuela y Marito son los actores que han cambiado, pero bueno, son actores que han hecho años y años y años y de golpe por distintos motivos han dejado de hacer la obra. Uno de ellos es Lautaro Perotti, que está ahora mismo en Próximo, que es mi última obra, que quedó varado en Madrid, Mm. este, porque estábamos haciendo gira y bueno, quedó por allá. Pero quiero decirte que por suerte a ellos les gusta muchísimo hacer la obra, la disfrutan, se divierten, y es también un modo de vida, una fuente de ingresos. Es muy interesante porque tú describes tu proceso y suena tan lógico y tan normal. Y yo me puedo imaginar que en el año 1600 Shakespeare y su compañía hacían un proceso relativamente similar. Era la misma compañía de actores que trabajaba juntos todo el tiempo. No me puedo imaginar que Shakespeare se escondía, escribía, sino más bien era un proceso donde el escenario y la pluma estaban en el mismo lugar. Pero uno se pone a pensar hoy en día,
Y este proceso que es tan lógico, lo que tú describes, es tan ajeno. Por lo menos en el teatro americano. El teatro americano viene un escritor, se aísla por meses y viene y entrega algo, y luego otro grupo de gente distinta que no estuvo en ese proceso lo lee, y hay algo que no es natural en eso, pero que es profundamente orgánico en lo que tú describes, ¿no? Moisés Kaufman, cofundador de nuestra compañía, de Miami New Drama, creó esto que se llama Moment Work, ¿no? Que también es como técnicas de cómo escribir sobre el escenario, ¿no? Con improvisación, etc. Es tan lógico y tan poco común. ¿Por qué crees? Sí, yo he intentado cada vez, con cada obra, probar metodologías nuevas. En el caso de Coleman fue un largo proceso de improvisaciones, Tercer Cuerpo fue un proceso de improvisaciones más corto, pero sí tenía la particularidad de que yo conocía muy bien a los actores para los que estaba escribiendo, Exacto. Claro. lo cual para mí es Mitad del trabajo. mitad del Ya trabajo, tienes la voz, porque, ya tienes la voz de los personajes, ya sabes cómo exacto, hablan, ya sabes que sí. exacto, yo la mayoría de las veces de mis obras, salvo Emilia, fue la única obra que no, yo siempre tuve al elenco antes que la obra. Y hubo obras que fueron como Dínamo, que fue totalmente improvisada, totalmente escrita en el escenario, digamos, porque Dínamo es una obra que no tiene texto. Quería hacer una experiencia de hacer una obra que no estuviera apoyada en lo textual. O en el caso de la última, que es Próximo, que volvió a ser un proceso, una vez más con Lautaro, que obviamente es un gran improvisador, un proceso sumamente compartido, de estos de escribir a la mañana, leer la escena a la tarde, modificarla, probar cosas en el escenario. Es algo que me divierte mucho, pero no es algo que yo me anime a hacer tampoco con todo el mundo, porque yo creo que los actores están muy dispuestos a hacerlo. Es mi timidez la que a veces hace que yo diga, bueno, se bancarán que yo esté perdido, que no tenga respuestas, que no pueda Claro. decirles, que me den el tiempo de poder. Y Próximo, te diría, fue un proceso así, hecho en 7 semanas. O sea que no es que siempre se necesiten 9 meses Claro. para hacer un proceso así. Y es que el modelo económico no lo sostendría. Bueno, eso es parte de mi respuesta, ¿no? Creo que tener tiempo es una enorme posibilidad de investigación, pero hay veces que no también, ¿viste? Hay veces que hay obras que tienen que salir con una inmediatez, porque es lo que les pide esa obra, es lo que tiene que ser. A veces estar un año ensayando es peor porque se te complicó todo en el medio. Yo como me toca dirigir, yo tengo varios terrenos, ¿viste? Tengo timbre donde escriba, después hago teatro comercial, entonces he hecho procesos de 6 semanas, de 4 semanas, he hecho procesos de año, y me siento cómodo en todos, digamos. En ninguno sentí que me faltara tiempo. Lo que creo que uno tiene que tener la astucia es de aceptar la realidad y saber eh, cómo aprovechar el tiempo que tenés y no sufrirlo, ¿no? Porque siempre me pareció muy triste, decir, bueno, si hubiera tenido más tiempo, Claro. bueno, todo lo teatral también es accidental. Entonces, es accidental el grupo de gente que te toca, el clima que te toca, el escenario y el tiempo de ensayo que tenés. Yo creo que yo en general pienso que hay que tener la astucia y la flexibilidad para usar todo a favor. Es así, es esto. Bueno, vamos a construir con esto, vamos a asumirlo y a disfrutarlo. Si es mucho tiempo, buenísimo. Si es poco tiempo, a aprovecharlo al máximo y salir adelante. En general trato de no pelearme con la realidad que me toca. Hmm. Interesante. Entonces, eh, tu programas, tu mente depende del tipo de proyecto que tienes que hacer para no desilusionarte y para sacar el provecho a lo que estás Sí. haciendo. Cuéntanos, de repente llegó Coleman y fue un éxito
gigante y de cierta forma abrió las puertas de tu carrera, ¿no? Había, aparte del grupo de personas con las que le querías escribir, había una investigación artística en esa obra que querías explorar, porque es un tema muy único. O sea, yo creo que ahí debe haber, más allá de querer trabajar con ese grupo de personas, querías investigar algo artísticamente. Estabas explorando algo. ¿Qué era? Mira, yo creo que todos los que hacemos teatro nos la pasamos investigando el teatro. Investigando cómo es esa alquimia extraña, que cuando sucede es imborrable y cuando no sucede es una pesadilla. Entonces, por supuesto, había muchas cosas que yo estaba investigando. Como te digo, era la primera vez que escribía, o sea que eso de por sí ya era. Pero también había muchas preguntas que a mí me interesaban en relación a la verdad escénica, ¿no? Poner en duda ciertas cosas que a veces se creen como necesarias, ¿no? Para ayudar al espectador con los climas, la música, la luz, el vestuario, la actuación. Cómo pasar de un tipo de teatro más representativo o explicativo a un teatro con una verdad, con una espontaneidad, con un nivel de comunión interna, Sí. que nos produzca la sensación de estar espiando un suceso vivo, y no un teatro donde siento que me están contando o me están generando una emoción determinada o explicando una teoría. Entonces, creo que yo estaba muy influenciado en ese momento por cuánto decoración le podíamos sacar al teatro para llegar a un hecho más crudo, más puro, de pura actuación, de pura comunicación, sin ningún ornamento de lo convencionalmente teatral, ¿no? Sin tratar de ser manipulativo. Exacto, exacto. Entonces, todo lo que sucedía ahí era como un entramado que yo siempre intento hacer con los actores, digamos, de que está el texto, pero todo lo que va sucediendo por debajo, lo que va sucediendo entre los personajes, en las acciones del cuerpo, en la relación con el espacio, que todo eso fuera más potente que lo que se decía. La relación de los cuerpos, el uso del espacio, el cambio inclusive de espacio que sucedía en medio de la obra, que pasaban de la casa al hospital, cómo hacer para que no tuviéramos que caer en la música, el apagón, que los amo, que no tengo ningún problema, pero en ese momento yo decía, bueno, no quiero usar nada de eso, quiero que todo suceda con la blandura y con la simplicidad de lo que parece improvisado, de lo que parece no armado. Permitirnos dar la espalda, permitirnos hablar al mismo tiempo, y que uno no tuviera claro exactamente una cosa que esté pasando, porque están pasando muchas cosas a la vez. Al mismo tiempo el humor, que para mí es muy necesario, el humor como yo lo veo con los ojos de mis amigos, ¿no? Que nos reímos de lo mismo y nos duele lo mismo. No opinar, no dar una lección sobre el tema que se está tocando, sino simplemente armar una bomba de tiempo lo más intensa, lo más contradictoria, lo más compleja posible, para que luego el espectador construya su propio lenguaje. Si vos me preguntás qué estaba buscando, creo que estaba buscando mi lenguaje. Y si me preguntás qué estoy buscando hoy, creo que yo sigo buscando mi lenguaje. Porque tengo 15 años más, porque vi muchas cosas, porque me emocionaron otras cosas, y me cansé de muchas también, me cansé de muchas mías, digamos. Necesito yo mismo desmarcarme de lo que ya investigué y ponerme en desafíos nuevos. Intenté en cada obra trabajar sobre nuevas reglas del juego, porque si no sentía que estaba como recorriendo el mismo Repitiendo. camino. Exacto. Así que bueno, sí, creo que hay como varios elementos que a mí
me hacen sentir que puedo ponerme a trabajar en una obra. Uno, por supuesto, es la imagen motivadora, ¿no? En el Coleman era una familia o eran determinados personajes que yo tenía un poco dibujados en la cabeza, algunos los había visto en mi vida, otros los dibujaba en el cuerpo de mis compañeros, y te lo cuento por cómo son los procesos, ¿no? Tenía un poco ese dibujo en mi cabeza, y me acuerdo que fui a ver una película al cine que se llama Invasiones Bárbaras. De mis películas favoritas. Bueno, una maravilla de película. Extraordinaria, sí. Y te acordás que sucedía mucho en un hospital, que iban a ver al amigo, maravillosamente actuada. Y Dios sabe por qué, yo salí de esa película y dije, esta familia en un momento se va a trasladar a un hospital. Y tuve la sensación física de que tenía una obra. La verdad que si vos me preguntas racionalmente qué tenía, no tenía nada. Solo tenía una enorme intuición de que eso podía llegar a ser una obra. Por supuesto, las intuiciones después se te diluyen, te agarra el miedo, te agarra el juicio, la expectativa, se te va la mierda, ¿verdad? Entonces, para eso yo siempre necesité mucho a mi grupo, porque cuando alguno se cae, los otros lo sostienen. Y ahí empezó el camino, digamos, de construcción. Como vos decís, tal vez no es las horas que estás sentado escribiendo, sino todo el tiempo que vos estuviste juntando material en tu cabeza, tomando notas, mirando películas. Me acuerdo estar en la cola de la farmacia y que iban llamando por los apellidos, y yo entonces me anotaba, bueno, en esta familia hay muchos apellidos. Todo el tiempo estás trabajando, todo el tiempo estás escribiendo. Después de golpe todo eso en una tarde se convirtió en una escena. Pero todo el tiempo estuviste juntando y juntando y juntando material. Así que creo que es algo que no se acaba y que estás permanentemente buscando qué te motiva. Yo te decía los puntos de partida. Una imagen motivadora, como puede ser en mi última obra en Próximo, dos personas que yo tuve la imagen de Próximo aterrizando en un avión en Chicago, me acuerdo. Aterrizó el avión y yo tuve la imagen, que eran dos personas que estaban en el escenario, una al lado de la otra, con sus computadoras abiertas, y que estaban a miles de kilómetros de distancia. Y tuve la misma sensación, por supuesto intuitiva, porque no había nada más que eso, es decir, acá hay una obra. Hay que empezar a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas. Obviamente esta obra estaba totalmente afectada porque yo estaba trabajando en Roma, venía de trabajar mucho tiempo en otras ciudades solo, en Madrid, en Roma, ¿no? Entonces tenía mi familia lejos. Me acuerdo, yo estaba en Roma dirigiendo Emilia con actores italianos, estaban operando en Buenos Aires a mi papá del corazón. Entonces mi sensación es que yo estaba en Roma y estaba dirigiendo, y en el teléfono estaba la espera del resultado de la operación, o sea que claramente mi emocionalidad estaba en Buenos Aires. Mi primera hija, Camila, se estaba gestando en Chicago. Entonces, toda otra parte de mi cuerpo y mi cabeza estaban en Chicago. Todo ese mundo que yo estaba viviendo, de golpe, por supuesto, se transformó en obra con respecto a la distancia. En Próximo, yo nunca en mis obras pongo mi historia, pero sí está sublimado, poetizado, todo lo que a mí me conmueve. Entonces, Próximo es una obra donde hay dos personajes, dos hombres, uno en Madrid, el otro en Australia, es un argentino que está exiliado no, bueno, se fue a probar suerte a Australia. Y toda la obra, ellos dos nunca se encuentran, digamos, y nunca se miran los actores. Nunca pueden encontrar su mirada. Hablan a través de la computadora, del teléfono, después ya no hay más objetos. Y es muy extraño esa obra porque adelantó un poco todo lo que estamos viviendo ahora, porque es una obra sin contacto físico, totalmente virtual. Y fue muy interesante hacerla.
y ahí te relaciono con lo otro. Yo te juro que no me olvido de las preguntas, te las voy ligando. Hace que me extiendo. Siempre me gusta que en una obra haya un desafío técnico nuevo. Entonces, Coleman era todo un desafío técnico porque nunca había escrito, nunca había dirigido algo así. Inclusive el realismo que habita Coleman era un poco ya abandonado en Buenos Aires. En el caso del próximo, el desafío era, bueno, dos personas en el escenario. Puede contarse una historia con dos personas que nunca se encuentren, que se pelean, se aman, tienen sexo, no sé qué, todo sin encontrarse Sí. nunca. Puede ser potencial el hecho de que vos sientas que estén en el escenario uno al lado del otro y vos construyas la distancia de que uno está de día, el otro de noche, uno en el frío, uno en el calor. Entonces ahí había una historia que me conmovía y al mismo tiempo un desafío técnico que me generaba preguntas, porque cuando uno arranca un desafío técnico, si lo podré hacer o no. No, pero es un riesgo, o sea, te pones en situaciones de altísimo riesgo. Creo que sí, intento. En el caso de Dínamo era una obra sin texto. Y yo soy una persona totalmente textual. Pero en un momento dije, bueno, ya abusé del texto, ya conozco la verdad. ¿Cómo contar una obra sin texto? No lo intentes, porque es lo más difícil del mundo. Fue un año, esa también fue un año de angustia enorme, hermosa, pero con 3 actrices maravillosas, todo un equipo maravilloso. Pero, pero bueno, quería desafiar la posibilidad de contar de otra manera. Entonces, un poco son esas dos patas, que haya una historia que me conmueva, una imagen por lo menos que me conmueva, y un desafío técnico para contar de otra manera. Emilia para mí era un thriller. Bueno, cada obra tenía como para mí internamente un camino que técnicamente me tenía que hacer explorar en otra dirección. Y sientes ahora todavía ganas de explorar. O sea, a ver, tú tienes, tu deseo va una intuición a la vez o tienes en tu mente 7 cosas que quieres explorar. Con suerte una. Con suerte una. Que por supuesto son muchas, porque si yo pienso en próximo, había un desafío técnico que era construir, cómo crear la magia para que el público que ve que esos dos actores están compartiendo el escenario están lejos y sufra porque no se encuentran, y construir temperaturas y días y una espacialidad. Por supuesto que también estaba el hecho de la distancia, por supuesto que estaba el hecho de quien vive lejos de su casa, cómo es el que tiene que vivir lejos de su familia, en un horario distinto, lejos de todo, sin papeles. Por otro lado, el otro personaje, cómo es el que no puede mostrar su orientación sexual abiertamente. Como que hay muchos temas que me confluyen y de golpe lo que tengo que encontrar es una historia que pueda abarcarlos Abarcar todos ellos. y potenciarlos. Por eso tardo mucho en escribir. Yo tardo en general 2-3 años entre una obra y otra. Me encantaría tener otro ritmo, y espero en algún momento adquirirlo, pero en Las general, cosas buenas en la vida se hacen esperar. yo qué sé, no lo sé. Ahí viste, hay gente maravillosa, hay autores maravillosos que escriben 6 obras por año y yo digo, ¿cómo hacen? Sí. Pero a mí por supuesto que también doy clase y dirijo y ahora la familia, por supuesto que también es muchísimo tiempo de trabajo. Tienes dos. Tengo Dos 2 hijos. hijos, sí, 2 hijos. ¿Cómo la Camila vida de Camila y Gaspar. y Gaspar? ¿Cuáles son las edades? Camila va a cumplir 3 años en julio y Gaspar 1 año en julio. Se llevan 2 años exactamente. Wow. Sí, yo también soy padre. Tengo 2 de 6 años y uno de 4. Tengo Son mellizos. mellizos, sí, niño y niña. Mirá, mirá. Y yo siento que desde que soy padre se reprogramó mi cerebro, mis sensibilidades, mis intereses como artista. No sé si es la falta de sueño o,
Pero creo que ese cambio tan dramático en el hogar, como te obliga a estar, a, a pensar en otras cosas, ¿no? Entonces, Sí. ¿lo sientes de esa manera? Mira, yo lo pienso mucho, este tema que nombrás. Eh, y, y me ha costado mucho. A ver, he dirigido, hice cosas, sobre todo de dirección o de actuación, no de escritura. No volví a escribir desde que soy papá. Mm. Pero creo que en mi caso particular, yo tardé tanto en ser padre, o sea, recién a los 42 años me hice padre, y es una tarea también muy exigente y de la que tengo que aprender todo. A ver, te quiero decir mi sensación. Es que cuando te involucras en determinado tipo de proyectos, a nosotros que nos atrapa el teatro, te alejas un poco de la vida real. Y la verdad es que mi sensación es que no quiero alejarme ahora, Claro. no quiero distraerme. Te cuento algo que estoy pensando, tampoco estoy muy seguro de esto. Pero mi sensación es que no quiero sumergirme en un lugar que me aleje de esta cotidianeidad. Sí. Pienso que en algún momento me va a pasar. No lo hablé ni siquiera esto con amigos escritores. Lo voy a hacer. Este, porque la dirección, de alguna manera, te permite un cierto distanciamiento, un horario, que Seguro, si seguro. termine. La escritura no. La escritura, así Te como te digo, persigue. en la cola del banco, en el coso, ¿no? Hay una parte que tu cabeza no está Nunca duda, claro, presente. no está presente, sí, sí. No está presente, no está con los demás, no escucha, está en otra parte, pescando cosas en el aire. O está presente, pero siempre hay una pátina de, de descubrimiento. Entonces yo creo que no me he permitido en este tiempo enamorarme de otra cosa que no sea de estas Sí, dos personas. Estoy como en estado de total chupamiento, enamoramiento, descubrimiento, con todo lo que implica, ¿no? Los momentos hermosos, los momentos de cansancio, los momentos de todo. Pero claramente cuando entras en el viaje de escribir, te vas, te sí, vas sí, a la sí. mierda, no. Una parte tuya se obsesionó, se transportó. Entonces, me da la sensación que no me lo estoy permitiendo porque tengo tanto para aprender, tengo que, en cualquier momento me necesitan, ¿verdad? ¿verdad? Pero bueno, creo que al contártelo a vos, que me estás funcionando un poco como terapeuta, me puedo encontrar la manera de cruzarlo, de intentarlo. Porque es Y una enorme felicidad crear también. bueno, y es que además te entrenaste toda tu vida para ser docente y ahorita tienes estos dos estudiantes de por vida, Sí. ¿no? No sé si tratas de usar lo que has aprendido dando clases o una vez siendo papá, no hay forma que eso entre. No, la verdad que sí, yo lo relaciono bastante la docencia con la paternidad. Se me juntan bastante. Eh, las siento muy cercanas. No porque, o sea, claramente hay enormes diferencias, porque yo enseño actuación, pero yo empecé a dar clases muy joven, entonces lo que más tenía era temperamento y ganas, un enorme mal humor, muy poca paciencia, eh, mucha pasión, mucho amor también. Eso tuve siempre, mucho amor, pero poca paciencia y mucho temperamento. Con el tiempo, vos pensás que yo empecé a los 16 a trabajar con gente. O sea, me pasaron casi 30 años de trabajar con gente. Fui transformando muchísimo mi manera de trabajar. Y fue creciendo mucho mi paciencia, porque comprendí que no servía para nada la impaciencia, porque cada vez que la perdía después me llevaba mucho tiempo eh, de angustia y de arrepentimiento, si había tratado mal a alguien. Estoy hablando de ser muy chico, ¿no? Claro. Eh, descubrí
que era muy fácil ser impaciente siendo director, que que claramente vos ves algo que no es lo que querés y que lo más fácil del mundo es perder la paciencia, lo más fácil del mundo es ser irónico, cínico. Y entonces empecé a no permitirme la ironía, no permitirme el cinismo, no permitirme el mal humor. Y cuando me ataca, porque me ataca, por supuesto, como a cualquier persona, trato de recordar que el otro está tratando de hacerlo y que mi tarea es ayudarlo. Y que seguramente mi catarsis de nervios no va a ayudar a que el otro lo haga mejor, porque un actor asustado, por supuesto, no actúa mejor. Lo único que a mí me puede hacer perder un poco la alegría es sentir que el otro no se lo toma en serio. Si no se lo toma en serio, si siente que no trabaja o que boicotea el trabajo, entonces ahí un poco casi estratégicamente pierdo la paciencia. ¿Y has tenido Pero que despedir actores? si he tenido que despedir actores, mira, a ver, déjame pensar. No, no, casi no. No, no, no. Afortunado. No porque no haya querido o no lo haya pensado, porque muchas veces te equivocas, muchas veces te equivocas. Sí, Pero tal vez porque primero soy actor y le he tenido sí, tanto pánico de que me echen que no lo he podido hacer a ningún actor. Se han ido por ahí porque han sentido que no funcionaba o lo que sea, pero realmente intento con toda mi alma crear el espacio de ensayo más placentero, porque estamos muchas horas trabajando. sí, Entonces, ensayar en un clima tenso, a los gritos o tensión, yo creo que es muy contraproducente, ¿no? Yo claro. prefiero que el actor, yo prefiero trabajar con gente responsable, que se mata por el trabajo. Entonces, si partimos de esa ecuación, si no le sale, es porque no lo logra, y también porque no lo logro yo, Claro. porque es mi trabajo hacer que lo logre. Entonces, intento bajar la ansiedad y decir, espera, vamos por otro lado, vamos por otro lado, vamos por otro lado, hasta lograr un encuentro con eso. Quiero decir, no es algo que me resulte espontáneo, es un trabajo intentar eh, ser mejor persona, ¿Cómo, mejor director. cómo haces para bajar la ansiedad? O sea, hacer teatro produce muchísima ansiedad porque uno tiene responsabilidades. Ahora tú abusas de responsabilidades porque tú escribes, porque tú diriges, porque tú llevas. Y no me puedo imaginar que la ansiedad sea algo ajeno a tu día a día. ¿Cómo No, lo no. manejas? ¿Cómo lo manejas? Tío, hay una frase, esto que te decía, recordar que el otro está tratando de hacerlo es un buen punto de partida, porque eso te hace ver las cosas con perspectiva. Claro. Eh, a ver, ¿qué es lo que le está pasando al otro? ¿Qué es lo que está tratando de hacer? ¿Qué es lo que no está logrando? ¿Qué es lo que yo no estoy logrando? Me parece que la tarea nuestra de directores te obliga a Empatía. cierto lugar de frialdad estratégica, Claro. ¿no? Por eso Pero lo que inclusive estás cuando diciendo yo ahorita es la empatía. Estás diciendo lo que es el teatro. O sea, estás viendo lo que el teatro es siempre dos puntos de vista. Así empezó el teatro, ¿no? Un personaje quiere una cosa, otro. Tú lo que estás describiendo un poco es que tú como director agarras ese principio y dices, ajá, ¿qué quiere el otro? ¿Cómo lo está viendo el otro? Que no lo estoy viendo yo. Él está tratando de trabajar y yo estoy. Entonces, tú tienes la empatía muy desarrollada. Con todo esto que dices sí, que tienes una frialdad estratégica, pero viene de la empatía. yo creo que sí porque al tiempo de trabajar con gente te das cuenta que en realidad casi todos accionamos por miedo, Claro. ¿no? Entonces, si uno descubre a qué le tiene miedo el otro, por ahí gana un terreno muy grande. Tiene miedo a que no lo vean, entonces hace de más. Tiene miedo a hacer lo mismo que hizo el último personaje, entonces fuerza, no sé qué. Casi todo lo que hacemos es por miedo a algo, y si vos lográs como director desanudar ese miedo,
generar confianza, que el otro no se sienta presionado en el mal sentido de dar resultados, sino que vos le permitís habitar un clima de trabajo, de cierta investigación o de claridad, y realmente compartirlo como juego. Un juego muy serio, ¿no? Obviamente, pero sin dejar de ser un juego. Para mí los ensayos más lindos es poder decir a un actor, en el ensayo de hoy presta atención a si ese personaje te cree o no te cree. Y de golpe, regalarle a un actor, personaje, una ocupación determinada, hace que todo su recorrido cambie. Porque está ocupado en ver si le creen o no lo creen. Si lo quieren o no lo quieren. O, fíjate, por ejemplo, a mí me gusta cuando ensayo, hablo de ensayos de texto, ¿no? Llego a una ciudad a dirigir. A mí me gusta mucho, por más que tengamos poco tiempo, no piense que solo hablo de procesos larguísimos. Empezamos a ensayar, todos eran mis hijos, no sé, por ejemplo, en España. Que los actores españoles... ¿Qué tan largo es este proceso? ¿Qué tan largo, por ejemplo? Son 6 semanas más o menos. Incluyendo la semana técnica, ¿no? O sea, sí. 5 semanas en sala de ensayo y 1 semana en el teatro. Exacto. Como para mí el hecho de la puesta en escena es algo bastante veloz, no es algo que me preocupe en particular. ¿Y lo haces al principio del proceso, más bien lo dejas de último? La puesta en escena. ¿El proceso de puesta en escena? Sí. Mira, te voy a contar. Nos encontramos los actores. En general, los actores españoles llegan al primer ensayo con todo el texto sabido. No sé cómo van allá. Oh. Saben todo el texto y además te dan 6 semanas, pero esa es la, bueno, en Argentina la tierra no, prometida, es la tierra prometida. Por eso porque los españoles son muy disciplinados. Acá en Estados Unidos, los mejores actores, actores ganadores del Tony, están con el texto hasta la semana 3, así, actuando así, que yo no entiendo cómo pueden hacerlo, no entiendo cómo pueden estar moviéndose. En Argentina tampoco se usa mucho llegar al ensayo con el texto aprendido, es una lucha día a día. Depende mucho de los actores, pero digamos, una cualidad que a mí me llamó mucho la atención de los actores españoles es que vienen con el texto sabido. Y los actores argentinos son buenísimos, ¿no? Está claro, ¿no? Porque alguno me va a putear. Bueno, mundialmente conocidos, nadie se va a ofender. Okay. Bueno, pero entonces, a mí lo que me gusta hacer en los primeros ensayos es lo que llamamos pasada de letra. No sé si lo llaman italiano ustedes o cómo lo llaman. De paperwork le dicen acá, sí, trabajo de mesa. Empezamos a pasar letra. Yo en general digo poco al principio, porque viste que uno como director tiene la sensación de que tenés que hacer un gran discurso, todo el mundo está aburrido, a nadie le interesa nada, vos mismo no tenés idea de lo que estás hablando. Vamos a trabajar. Lo lindo de la pasada de letra es que no hay personajes, no hay puesta en escena, no hay director. Están estudiando el texto a partir del otro, ¿no? Claro. Y están los actores relajados, no están puestos en el modo actor. Y a los actores en general les gusta jugar. Y cuando les quitas la eficacia de actuar bien, aparece la parte más lúdica de los actores. Están ahí tomando mate, jugando, pasan letras, vamos para atrás, bla, bla. Es como una forma de entrar lateralmente a las escenas. A partir de la pura comunicación. Entonces, cuando eso empieza a funcionar, yo empiezo a meterme en este sentido. Michelle, digo, bueno, vos, cuando decís ese texto, que viste que se lo decís a ella, presta atención a si él te cree. Vos el texto decíselo a ella, pero presta atención a si él te cree. No lo actúes ahora, simplemente empezá a pensar en eso. Y empezamos a sembrar como un esqueleto interno de pensamientos, de ocupaciones, que empieza a moverse por debajo del texto. ¿Se entiende? Sí. Entonces, a una actriz le decís, bueno, en tal texto pensá en irte. Y decidí quedarte. Entonces se empieza a ver, más allá del texto, como una especie de fuerza interna, de movimiento interno, donde los actores empiezan a estar con la letra, pero también ocupados de otras cosas que están sucediendo por debajo. Un subtexto.
de subtextos, de ocupaciones, de impulsos, de atenciones que empiezan a aparecer entre todos. Entonces lo hermoso que poco a poco empieza a caldearse la pasada de letra. Y son pasadas de letra que empiezan a suceder cosas. Pero nunca sucedió que yo les diga, hoy vamos a hacerla con todo. No, empiezan a caldearse porque empiezan ellos a estar conectados. Y de golpe sucede que hay un día de esos que los actores empiezan a ponerse de pie. Empiezan a necesitar moverse. Yo sé que ese día puedo organizar la escena porque ellos ya tienen los cuerpos que necesitan moverse. Y poner una escena con actores que ya tienen el cuerpo caliente siempre es mucho más eficaz que poner en escena el primer día con los cuerpos que todavía no tienen idea de... Esto es en general lo que a mí me gusta hacer. Después, como te digo, voy cambiando. Pero poder calentar hasta sentir que estos ya tienen ganas de jugar, es una estrategia que a mí me divierte y me funciona ¿Y cuánto a un tiempo periodo crees que... corto. Ajá, exacto. ¿Cuánto tiempo hasta que ya los pies de los actores no aguantan más? ¿Cuántos días? Mira, en general, vos vas agarrando por escena. Yo hago el mismo proceso por escena y por acto. Siempre empezamos el ensayo pasando letra y de golpe, y por ahí ya el segundo o tercer día vos estás empezando el escenario. Pero por ahí la escena que sigue, volvés a hacer el mismo proceso. Bueno, pasemos letra, vos los escuchás, un poco que te haces el que no les estás dando bola para que ellos realmente no estén tratando de actuar bien y estén tratando de jugar en el potrero, digamos, como decimos nosotros, jugar en el barro. Es como un proceso que está bueno. Inclusive, a veces hago con la escena armada, con la escena ya montada, volver a hacer pasada de letra. Porque es como un lugar donde uno pastorea, donde uno no siente la responsabilidad de hacer la escena, sino que estás Y te buscando regresas detalles. a la esencia, claro, y te regresas a la esencia, al texto, de lo que se Exacto, trata todo esto. exacto, exacto. Lo hacemos, por ejemplo, los Coleman, los de Tercer Cuerpo, que llevan 15 años haciendo funciones, vos ves que pasan letra antes de las funciones, o cuando giran, o cuando vuelven, y es una manera de volver a... No es pasar letra mecánicamente, Claro, claro, es claro. pasar letra escuchando, Es conectarse, escucharlo, claro, claro. escuchar sin forzar la actuación. Es escuchar y hablar porque escucho y hacer porque escucho. Como activar la escucha, que es como el elemento de los elementos más difíciles de conseguir. Claro. Entonces, estamos hablando del proceso. Entonces, ¿cuándo más o menos crees que hiciste la puesta en escena? Si tienes 5 semanas de trabajo en una sala de ensayo, ¿cuándo más o menos tienes una estructura básica de tu puesta en escena? Mira, yo hago una especie de, cuando me toca así trabajos que son cortos, Corto, 6 semanas y te quejas. Vienen aprendidos la letra, tienes 6 semanas y te quejas. De verdad que yo... ¿O viste? ¿O viste? No, lo que sea. Si fueran 6 semanas está muy bien. Claro. Divido la obra en 4, Uh-huh. así como por matemáticamente, y me pongo los objetivos por semana, Okay. que en la cuarta semana tiene que estar todo montado. Y me queden 2 2 semanas semanas más para... Claro. de montar la obra. Y eso lo hago, si tengo 4 semanas, lo haré que en las primeras 3 semanas monto todo y me queda una semana de pasadas, pero vamos, necesito dejarme tiempo para que la obra en su totalidad pueda hacer su recorrido, porque ahí es cuando realmente es que los actores se la apropian. Y una vez Así que que me tú voy poniendo objetivos y trato de cumplirlos o de pasarlos. una vez que entras al teatro, a la sala de teatro y te unes con los diseñadores de iluminación, de sonido, de vestuario, entran todos esos elementos. ¿Qué tanto cambia o sea, qué tanta flexibilidad mental tienes en esa altura para decidir cambiar la obra de una manera u otra? O sea, cuando entran todos los elementos, ¿cómo es esa última semana en tu proceso? Es una semana
intensa. Depende mucho de los procesos, ¿no? Hay veces que cuando llega la escenografía es la salvación, hay veces que es una desilusión enorme y no se parece a lo que imaginaste. Es muy probable que uno se frustre cuando llega los elementos reales, porque bueno, siempre la fantasía es mucho más fuerte que cualquier hecho real. Depende, por ejemplo, yo dirigí en Buenos Aires Agosto, que es una obra que se ha hecho, Osechka, sí, de Tracy Letts. claro. Entonces, esa era de las primeras obras que yo hacía fuera de timbre, o sea, pasaba de una sala de 50 personas a un teatro de Pero, 1000 localidades. pero tiene coherencia, que tú dirías. La verdad es que tiene coherencia porque es Sí, sí, de funcionamiento familiar y la gente hablando a la vez y, ¿no? O sea, exacto. Pero bueno, era una casa de 3 pisos. claro, Entonces, por supuesto, cuando llevé esa escenografía, fue bárbaro porque como que de golpe todo se organizó, estaba en mi cabeza y de golpe vimos si estaba bien o mal calculado todo. claro. Yo trato cuando tengo las reuniones con los escenógrafos, ese tipo de cosas, dar muchas vueltas entre lo conceptual y lo práctico, ¿no? Como de qué estamos hablando, cómo tratar de encontrar un espacio y una estética de todo que dialogue con lo que está pasando. Me gusta mucho cuando me hacen maquetas, Claro. porque entonces esa maqueta está en la sala de ensayo y yo la admiro mucho. Inclusive, ligando con lo que decía antes, cuando están pasando letra, yo estoy mirando la Mirando la maqueta, maqueta. tratando de dibujar a ellos sus movimientos en el espacio, ese tipo de cosas. Así que muchas veces cuando llegás al escenario, en tu cabeza está. Creo que hay que tratar de pasar ese momento de frustración. Y yo intento, no digo haber aprendido porque quiere decir que ya lo hubiera logrado, y en realidad creo que es algo que se intenta cada vez. Como te decía antes, intento aceptar la realidad, no pelearme con la realidad y ver qué posibilidades me regala, ¿no? Lo mismo pienso con la actuación. O sea, el actor no hace el personaje como vos lo soñaste. Claro. Entonces, o vos te empecinás en forzar algo que no es, y por ahí te estás perdiendo de ver algo que es y que posiblemente esté muy bueno, ¿no? Pero también uno piensa, uno pasa todo el tiempo pensando en la obra. Y pero piensa, mira, este actor pasa todo ese tiempo pensando en su personaje. Vamos a darle Claro. el chance de que él pensó muchas más horas en ese personaje, lo que tú pensaste en ese personaje, ¿no? Sí, sí. Y además, quiero decir, cuando vos empezás como a correr al actor profesional y tratás de que salga fuera una persona Claro. que no esté tan preparada, que no sea tan perfecta, que esté llena de accidentes, creo que muchas veces sucede que por tratar de lograr lo que tenías en tu cabeza te perdés aprovechar lo emergente, lo accidental, lo que sucede, ya está sucediendo y vos no lo estás viendo. Eso también le pasa al actor, ¿viste? Ya está pasando algo, pero como no se parece a lo que imaginó, está forzando la máquina. A mí, como viste en Buenos Aires, tenemos mucho entrenamiento con trabajar sobre la realidad, porque la sala que tenés es esta, el actor es este, el horario es este. Entonces hay algo que un poco todoterreno, donde vos decís, a ver, yo voy a trabajar con esto que tengo. Ahora el mundo es virtual, bueno, vamos a hacer teatro virtual, vamos a hacer clases virtuales. Hay como un entrenamiento, la realidad es esta, es Sí. esta. Eso es muy de Latinoamérica. Uno trabaja con lo Eso que es tiene. muy latinoamericano, Trabaja, sí. muy latinoamericano. Creo que nos es más fácil, Un shock cultural trabajar en Estados Unidos, donde imagino. hay, o sea, pero Sí, bueno, yo creo que nosotros estamos más entrenados en adaptarnos a la realidad que en que nos digan, tenés tal presupuesto, tanto tiempo, hacer lo que quieras. No, necesito accidentes, necesito problemas. Así que trato de distanciarme, así como te decía antes, de enfriarme y tomar distancia, trato en general de hacer eso, enfriarme, tomar distancia y ver cómo puedo jugar con las cartas que tengo.
y qué me permiten. Fascinante. Claudio, creo que ahorita vamos a hacer estamos llegando a vamos a dividir esto también en cuatro, esta conversación en cuatro, ya llegamos al último cuarto, Ok. que es donde empezamos una conversación con el público. Bien, Los asistentes, sí, dime. perfecto. Te pido 30 segundos que haga una cosa y vuelvo. Solo corto mi pantalla y volvemos con las Perfecto, preguntas. buenísimo. Y en estos 30 segundos, mientras tanto, voy a invitar a Viana Rodríguez, nuestra directora de educación, que se sume al panel y que me ayude con las preguntas. Claudio, te esperamos pronto. Bueno, espero Bueno, que... pero también es un buen momento para invitarlos a todos a nuestros próximos encuentros, nuestras próximas sesiones. ¿Cuáles son, Viana? Cuéntanos cuáles son nuestras próximas sesiones, tanto en inglés como en español. Sí, bueno, tenemos una sesión más digamos, del aspecto técnico con Ian Torres y Nicolás Skelly acerca de marca y storytelling, que no sé, bien narrativa. Bueno, eso es una conversación sobre mercadeo. Sobre mercadeo. Mercadear, exacto, cómo mercadear, exactamente. Es la Esta próxima es, que viene. en inglés es el 5 de mayo, es decir, mañana. Uh-huh. El jueves tenemos a Dion Biggs, que es una actriz, cantante, y bueno, el taller de ella va a ser acerca de creación de personajes. Ella estuvo en la obra que mencionaste antes, que está en Invernación en el Teatro Colony, y va a ser una obra dedicada a cómo crear personajes y sobre todo cuando se trata de musicales, donde además seguramente la apuesta es que sean obras que sigan siendo representadas, como ha sido la primera vez. Entonces, cómo esa actuación, esa creación de ese personaje que no existía, pues bueno, va a influenciar a futuros ¿Y cuál es la otra? que asuman el papel. ¿Y cuál es la otra clase que tenemos después de eso? Tenemos con Manuel Mago González, vamos a hablar de afiche. De los afiches, de la creación de afiches tercero. Sí. Y bueno, ya volvió Claudio y les sigo contando luego. Perfecto. Bien, como quieran, espero. Bien, no tienes un micrófono, que no te escucho muy bien. Si no tienes... ¿A mí me hablas? No, a Viana. Ok. Tú estás, bueno, vamos a empezar por la primera pregunta, Viana, porque no lees. La primera pregunta de Tamara. Sí, Tamara Dressler dice, gracias por este encuentro. Mi nombre es Tamara Dressler. Tuve la suerte de estudiar por 5 años en Timbre 4. Claro. Claudio siempre transmite en sus clases la importancia de tener el cuerpo vivo en escena. Me gustaría preguntarle cómo está haciendo en esta nueva realidad virtual para darle luego al cuerpo en este teatro virtual que nos toca atravesar. Gracias. Bueno, Tamara, ¿cómo te va? No sé dónde estás, dónde estarás viviendo. Bueno, me acuerdo perfectamente de vos. Mirá, nosotros estamos en clases, nosotros tenemos la escuela dividida en objetivos, en 4 también. Hay algo del 4 que se repite. Hay años, el primer año tiene que ver mucho con el entrenamiento corporal, desinhibición, desestructura, juego. Segundo y tercer año tienen que ver más con estructura dramática, situaciones de conflicto, escenas, pensamiento. Y el cuarto año tiene más que ver con el absurdo, con el grotesco, con la ruptura. En todos los años hemos logrado que la ejercitación trascienda la pantalla y nos dimos cuenta que lo que más necesita la gente es irse de la pantalla, llevarlos al espacio, alejarlos, meter el cuerpo, probar impulsos. Hemos hecho ejercicios de verbos, ejercicios con objetos, verbos en el texto, impulsos, transformaciones. Y el hecho de alejarse de la pantalla es como el momento donde realmente se rompe este encierro que produce la sensación de que está mi cuerpo ausente. Estamos muy atentos a ese tema, a verlo y a trabajarlo. En mi caso, como estoy trabajando con los alumnos más avanzados de la escuela, y ellos trabajan monólogos, un monólogo que yo lo escribí, y ellos lo arman, lo presentan, yo estoy muy atento a que no se nos quedemos en
en la cabeza, ¿no? No solo porque veamos la mirada, sino que lo que sucede en el cuerpo, en el comportamiento, los impulsos permitidos, los impulsos retenidos, lo que sucede a través del cuerpo esté presente. Creo que la pregunta de Tamara es fundamental y tiene que ver con no perderlo de vista, con ayudarnos a meter el cuerpo. Y es genial porque a veces ves en los cursos que están haciendo ejercicios y pasa la abuela por atrás, el hijo hace los mismos ejercicios que la madre, o gente que no estaba acostumbrada a utilizar la cámara y se está mandando unos trabajos maravillosos de edición, de armar. Conocemos la casa de todos los alumnos conocen nuestras casas. Y más allá de que es una situación muy dura, yo creo que es lo que decíamos antes, hay que aprovecharlo. Aprovechar la oportunidad que nos da mientras contamos las horas para poder volver a encontrarnos. Bueno, Diana, sigamos. Ahora tengo que hacer un ejercicio de eficiencia, porque hay 22 preguntas y asumo que van a venir muchas más. Entonces vamos a ver cómo podemos... Voy a hacer respuestas más cortitas. Bueno, solamente te lo digo porque eres muy exitoso. Tenemos demasiadas preguntas. Bueno, entonces, me alegro mucho. Un problema novedoso que tener. Bueno, me alegro. Yo como no sé, yo los veo a ustedes, no sé quién más está. Sí, tengo más de 100 personas viéndote. Cuéntanos, Diana, ¿cuál es la próxima pregunta? Egon Ilka pregunta, ¿cómo logras llevar el intérprete a que sea sincero y honesto como personaje en escena? Yo creo que lo que más ayuda a los actores es tener una ocupación dentro de la escena que no sea actuar. Una ocupación en relación al otro. Es tan parecido, digamos, que si vos te vinieran a asaltar con un arma, vos no estarías pendiente de si mis manos están bien colocadas, de si estoy gritando bien. Si yo lo que quiero es que el otro no me dispare, que el otro se vaya, que el otro se calme, si yo logro ayudar a organizar al actor en una ocupación concreta que lo atrape, que lo organice, no va a tener tiempo de actuar. Su atención no va a estar puesta en la actuación y sí va a estar puesta en su acción, en su objetivo. Entonces muchas veces se trata de tener la astucia de descubrir cuál es mi ocupación, de qué me estoy ocupando acá. Sea activo, sea pasivo, sea contexto, sea en el pensamiento. Lo que más nos va a servir, lo más útil para un actor es tener una ocupación concreta que le permita hacer y registrar si lo que está haciendo le funciona. A partir de ahí, todo se va pareciendo más a un partido de fútbol que a una escena, donde todos estamos metiendo el cuerpo, registrando lo que sucede en nosotros y presentes en el segundo a segundo. La palabra ocupación nos va a ayudar un montón para este trabajo. Marina Pareja pregunta, ¿alguna influencia del grotesco criollo? Todas las del mundo. Todas las del mundo. Soy un gran fascinado por el grotesco criollo, que es Discépolo, que es el cruce de razas también, ¿no? El cruce de idiomas, todo esto que vos hablabas, Michelle, al principio, todos juntos, mezclando historias. Soy un gran apasionado y creo que mi teatro está completamente influenciado, sobre todo en algunas obras, por un grotesco modernizado, digamos. Porque el grotesco, la definición es la tragedia y la comedia al mismo tiempo. Entonces, cuanto más trágica es la situación grotesca de Mateo, de Stefano, más se ríe el público. Y gran parte de eso es algo que a mí me fascina. Mariana González pregunta, ¿crees que si de niño hubieses estado en un entorno en el cual encajaras más, tu relación con las artes sería distinta hoy en día? Buena pregunta. Mira, depende. En mi caso particular tuve unos padres muy atentos. Entonces, y jamás tuve un rechazo por mi vocación. Tuve un montón de otros problemas, pero no tuve que luchar con mi grupo interno por mi vocación, porque yo podía hacer lo que quisiera, lo único que querían es que fuera feliz. Yo creo que, yendo a la pregunta, todo lo que vivimos nos condiciona.
todo lo que yo escribo es un encadenado por todas mis vivencias, consciente o inconscientemente. Creo que más inconscientemente que en un mundo consciente. Todo lo que yo sufrí, todo lo que yo gocé, todo lo que me hizo reír, sobre todo, creo todas las cosas que me impactaron, que generaron un shock en mí, para bien o para mal, luego se transformaron en teatro. Pero agrego a esto que creo que si un niño se cría en un entorno artístico, sea lo que sea a lo que se dedica después, va a ser más feliz. Y específicamente la actuación, como se trata del ejercicio de ponerse en el lugar del otro, de la empatía de la que hablaba Michelle, todo el tiempo estamos intentando ponernos en el lugar del otro, creo que socialmente tiene un rol muy positivo, el teatro, la actuación en la formación de las personas. Leo Cubas pregunta, ¿has escrito algún libro sobre tu metodología o proceso creativo que podamos encontrar en internet? No. Ya tienes tarea. No, me daría mucho pudor. No, me sale más hablando así en el trabajo y con ustedes y con los actores. Esta es la vez que una charla más específica sobre dirección, pero no, la verdad que no. Por una cuestión de pudor no lo podría hacer. Bueno, dices por ahora, ahorita, de la misma manera que no pensaste que no podías escribir una obra y pensaste que no podías crear un espacio teatral, así que te recordaremos este momento en el bautizo de tu libro. Bueno, hay tantos buenos libros que para qué agregar otro. Mariana González tiene otra pregunta. ¿De qué manera ves posible que el teatro continúe en movimiento y en vida dentro de esta cuarentena? Mira, nuestra experiencia está siendo desde Timbre y varios teatros de Buenos Aires, lo que estamos haciendo es compartir obras que teníamos grabadas, que tuvo una respuesta muy positiva porque muchísima gente, mucha más de la que nosotros creíamos o esperábamos, se sumó a verlas. Y eso ayudó en muchísimos sentidos. Algunas obras se estrenaron en este formato, se hicieron por streaming. Vamos a probar a hacer algunos ensayos abiertos, compartidos con la gente. Creo que se trata simplemente de sobrevivir. El teatro es presencial, el teatro es todos juntos. Creo que lo más positivo que se puede hacer en esta etapa de cuarentena tiene que ver con esto que están haciendo ustedes. Talleres, formación, compartir, acercarse, porque intentar nosotros hacer ficción me parece que es un poco ir a perder, porque ya hay otros que hacen ficción mucho mejor que nosotros, de este tipo, usando cámara. Pero bueno, cosas de este tipo, ensayos abiertos, clases, talleres, son las cosas que tienen que ver con el teatro, porque es algo vivo, es algo en movimiento, es algo que nos increpa. Así que creo que el camino de supervivencia tiene que ver con, por ahí, compartir cosas que ya preexistentes, que tienen mucho sentido, porque son obras que ya hicimos, porque son obras que la gente agradece mucho poder ver, porque por ahí se las perdió o las quiere volver a ver. Y creo que los cañones hay que estar apuntando a compartir procesos. Creo que es lo más potente que tenemos para dar. Sí, que estoy de acuerdo contigo. Esta idea, hay mucha gente tratando de hacer lecturas dramatizadas esa no es la esencia del teatro, estaríamos siendo traicioneros de lo que es compartir un espacio juntos. Y lo que dices, el cine, la televisión existe, hacen maravillas con la cámara, ¿para qué nosotros tratar de estar en ese? Entonces dediquémonos a hacer otras cosas que... Sí, hay que inventar el espacio. Sí. Laura Lepas. Laura Lepas pregunta, ¿cómo se incluye la música en tu lenguaje? Con tu experiencia en ópera y en el musical, ¿es la música un lenguaje distinto o ves puntos en común con el teatro? Yo casi te diría que pienso que el teatro es música. Es ritmo, es sonido, esencialmente es ritmo, es potencia, es volumen. El acabado final de la obra para mí es escuchar la música perfecta. Así como al principio trato de petardear y de romper y de generar caos y el mayor abismo posible y que todo el mundo esté
lo más perdido posible. Cada vez se va ciñendo más a la perfección, primero porque no sabías cómo era esa música. Una vez que la descubriste, empezás a darte cuenta, y no hablo de música literaria, literalmente, sino de la música que se genera entre las voces, los silencios, las puertas, las llaves que caen. La música dentro de un teatro de texto, digamos, para mí tiene que ser algo que no aplaste la posibilidad de que el espectador tenga distintas lecturas. Es decir, que la música no te obligue a la tristeza o no te obligue al humor. No te manipula, no te manipula. No te O sea, que la manipule. música no haga el trabajo claro, que en el cine es muy común, pero en el teatro... Exacto. No. Yo creo que la que mejor habla de la música es Lucrecia Martel, si la pueden buscar. Es una directora de cine argentina. Creo que a mí me gusta en general más hablar de texturas que de música. Luego he hecho ópera, hice musicales. Y bueno, en tanto las óperas que hice como los musicales eran obras que lo musical y lo dramático estaban totalmente empatados. Ya, vos podías quitar la letra y lo que estaba haciendo la música era... Yo dirigí óperas de Mozart y hice Sunset Boulevard y Cabaret. En todas lo musical estaba totalmente organizado, acoplado, con lógica a la acción. Así que nunca sentí que la música fuera algo que me alejaba de lo que estaba sucediendo. Porque si vos agarras una ópera de Mozart, la música está accionando. Claro. Está dándole la emoción del personaje, la estrategia, el comportamiento, y lo mismo me pasó en los musicales. Así que no lo pienso en términos separados la música del teatro, porque para mí es uno solo. Y cuando se rompe la música del teatro, por ejemplo, cuando suena un celular en la platea, o porque un actor no entra, o porque el ritmo se rompió, y lo que se rompió es la música, es la perfección de esa organización. Omar Torres pregunta, ¿podrías dar un ejemplo de los impulsos o comandos que le das a los actores para sostener la acción interna? Mira, lo relaciono con el tema de la ocupación. Creo que más allá de lo que el personaje dice o de lo que el personaje es, está bueno que busquen a un director argentino que se llama Juan Carlos Gené, que fue fundamental en la historia del teatro de Venezuela. Exacto, Claro. es lo que iba a decir, fue fundamental en la historia de nuestro teatro. Por eso, lo traigo a colación. Él tiene un libro maravilloso que se llama Escrito en el escenario, tanto él como Verónica Odó, que también tuvo la fundación del Grupo Actoral 80, fueron fundamentales y creo que fueron mis maestros en cuanto a muchos rasgos de la dirección. Creo que si uno logra traducir los textos, los personajes en acción, en ocupación, el personaje empieza a hacer lo que hace, ¿no? Más allá de lo que muestra. Entonces, si yo puedo ayudar al actor a estar ocupado en seducir, amenazar, apremiar, descubrir, convencer, calmar, escapar, si todo lo que mi personaje hace se transforma en verbos, se transforma en acción, el actor va a estar tan ocupado en ese partido de fútbol que función a función va a tener que tratar de lograr cambiar la realidad. Intentar cambiar el final de las escenas, intentar cambiar la historia. Es como una invitación al juego, a un partido que se puede ganar o perder. Pero tenemos que descubrir cuál es ese partido, cuál es la pelota y cuál es el arco. Tú trabajas línea, porque muchos directores trabajan línea por línea y le dan una acción de verbo a cada línea. ¿Tú haces un trabajo así de meticuloso? O... Siempre que haga falta. Yo siempre creo que la técnica tiene que venir cuando la necesitamos. No, digamos, cuando estamos dando clases es una cosa, por supuesto, pero creo que las técnicas son elementos que se incorporan para olvidar. Uno no tiene que estar, creo yo, tampoco sentencio nada, pensando en la técnica. La técnica tiene que venir a nuestro recuerdo cuando nos perdimos. Entonces, siempre que una escena empieza a trastabillar, si vos pensás en el objetivo, en la acción o en la motivación, vas a darte cuenta en dónde está trastabillando la escena. O el objetivo está medio
perdido, o no estoy accionando, o no tengo suficiente motivación. Claro. Pueden pasar más cosas, pero yo te diría que el 95% de las veces que vos ves una escena y algo no funciona, el objetivo, que es lo que quiero, la motivación, No que es está claro. por qué lo quiero, y la acción, que es qué hago para conseguirlo, están mal pensadas. Sí. Les propongo que hagan ese ejercicio. Y el ejercicio Me que yo trago en una escena, repiensen el objetivo, la acción o la motivación. Y el ejercicio que nosotros tenemos que hacer ahora es que las preguntas siguen viniendo, el tiempo se va acabando, es volvernos expertos en síntesis. Dale, Entonces, dale. Qué Viana, lee rápido, Viana, y vamos a darle. Laura Lépez pregunta, ¿cuál es tu forma de encarar las adaptaciones? ¿Buscas encontrar una nueva visión para refrescar o renovar la mirada de un texto clásico? Lo que hago es leerla muchísimas veces. Me parece que uno cuando adapta tiene que hacerlo como un buen amante del autor, no como un traicionero. Pero con la libertad de quien ama, ¿no? Digo, cuando me he traducido, he adaptado a Arthur Miller o he adaptado muchísimas obras que me he tocado adaptar, me considero un puente entre ese material y el criterio de qué es lo que a mí me gustaría ver de ese material. Nunca pienso que lo que yo voy a hacer va a mejorarlo, simplemente me considero un traductor, un puente para que ese material funcione en este tiempo, en este espacio. Y en ese país, ¿no? En ese contexto. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué es? Todo lo que siento que me sobra, todo lo que siento que se vuelve explicativo, que perteneció a otra época o es a otra cultura, me considero un traductor. Y en eso me doy todas las libertades para hacer las modificaciones. Otra cosa es cuando es una adaptación en el sentido de, por ejemplo, tomar una obra de Roberto Arlt y volverla a cabaret. Es como, ese es otro trabajo que es recontextualizar la obra, hacer otra obra partiendo de esa obra. Yo en general, con lo mismo que con la música, con el espacio, lo primero que creo que hay que hacer, como con la actuación, es escuchar. Escuchar al otro, escuchar al actor, escuchar no literalmente, sino ver. Y cuando te toca adaptar un texto, lo primero que creo que hay que hacer es leer, 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 para llegar al fondo de lo que quiso hacer el autor y poder desentrañar de ahí tu versión. Omar Torres pregunta, al dirigir, ¿hay alguna estrategia que no hayas cambiado porque te funciona? Yo creo que el director, cuando está mejor parado, es cuando es cómplice del actor, más que jefe o Una maestro. relación horizontal, una relación horizontal. Ser cómplice, que el actor te sienta cómplice y sentir que el actor es tu cómplice, porque vos lo necesitas y él te necesita. Bueno, es lo que tú dijiste muchas veces cuando estabas empezando. Yo los cuido a ustedes, ustedes me cuidan a mí. Sí. Ambos tenemos responsabilidad en esto, ¿no? Creo que la complicidad es una buena palabra para plantear la relación entre el director y el actor. Bienita. Claudia Chávez pregunta, para ambos, si antes de esta pandemia ya era un reto el darle luz y espacio al teatro en general, ya sea en seguir creando cultura teatral, creando el fondo monetario para crear, etcétera. Con las ansias que tenemos todos de saber qué será el nuevo norm, ¿algunos tienen alguna expectativa o se atreve a darnos un pronóstico de qué cambio podríamos ver a futuro? Difícil eso, ¿no? No lo sé. No sé si había cosas que son particulares de cosas que estén pasando allá. Aquí es muy dramática la situación, desde todo sentido práctico, económico. Lo único positivo que creo que se puede rescatar es la creatividad a la que nos expuso esto y nos atravesó a todos. Y una enorme red de solidaridad. Así que eso es lo que yo puedo rescatar. ¿Cómo saldremos? No lo sé, porque no sé técnicamente cómo va a ser. Lo que sí, aquí hay toda una corriente que dice que el teatro virtual va a reemplazar el teatro presencial. Yo eso no lo pienso, no lo creo. Me parece que hace años que la gente tiene la posibilidad de quedarse en su casa viendo tele y hay mucha gente que lo hace, pero mucha otra gente que ama ir al teatro y eso va a suceder. Y hay grandes historias. O sea, ahorita la televisión un poquito reemplazó el cine en ser una de las
de las disciplinas que cuenta mejor cuentos, porque ahorita podemos hacer puedes contar un cuento en 13 capítulos, tienes 13 horas para contar una gran historia. Entonces, no nos vamos a poder nosotros a competir con eso, porque lo que nosotros tenemos especiales es que hacemos comunión. Y hacer comunión, tú puedes tener la mejor historia, pero si no estamos todos respirando el mismo aire, riéndonos a la vez, esa sensación de estar vivos. Y yo creo que va a ser un tiempo hasta que volvamos a poder hacer eso. Y creo que lo que hay que hacer es, durante ese tiempo, por plantar semillas de nuevas obras, trabajar con escritores, etcétera, y aprovechar para poder cosechar más adelante. Pero, estoy de acuerdo. Sí. Paule Sánchez Navarro pregunta, cuando te invitan a dirigir en otros países, ¿tú escoges el elenco o el productor ya tiene algo pensado? En general, yo he trabajado en España, en Madrid, en Barcelona y en Italia con otros actores. En general son productores con los que yo tenía mucha relación, o sea que valoro mucho sus consejos, y en todos los casos fui e hice audiciones. Y de esas audiciones quedaron los elencos. Y otras veces me he dejado recomendar y a mí me divierte mucho pensar que me dicen, bueno, vas a trabajar con ese actor y yo confiar en que ese encuentro va a producir algo. Julián Izquierdo pregunta, en el proceso de creación a partir de improvisación, ¿trabajas en base a momentos que le pides desarrollar a los actores? ¿Qué tipo de pautas reciben ellos para investigar en la improvisación? Mira, la improvisación, que obviamente es un recurso pedagógico primero, creo que hay que saber muy bien cómo utilizarla. Voy a tratar de no acelerarme por la falta de tiempo. En la escuela, digamos, en distintos momentos de la escuela se improvisa, pero siempre creo que está bueno saber para qué, como bien pregunta Pablo, creo que es. Se improvisa para trabajar argumentación, se improvisa para trabajar vínculos, se improvisa para trabajar acción. En el caso de las improvisaciones que yo he hecho, tienen más que ver con la creación de un universo. Y aprovecho, lo primero que yo le digo a los actores cuando vamos a improvisar es que no intenten hacer cosas interesantes, que no se sientan con la responsabilidad de entretenerme o de darme a mí cosas geniales. Porque no es esa la tarea del actor. Para eso está el autor que va a construir la obra. Yo quería que estén, por ejemplo, yo les pedía a los Coleman o a los chicos de Próximo, que estén, que podamos crear juntos cómo funciona la cabeza de ese personaje, que mira, que piensa, que hace, a dónde va, con quién quiere estar, con quién no. O sea que por ahí en 2 horas de improvisación aparecen 3 minutos interesantes, sinceramente. Esos 3 minutos valieron. Claro. Y valió tu tiempo de observar, y valió tu tiempo de descartar cosas que no. Ahora, si vos le decís a los actores, a ver, tratemos de hacer cosas, entonces yo agarro un teléfono, el otro va a tratar de robármelo y nos vamos a pelear, y como un esfuerzo por generar escena. Claro. Realmente yo no quería que improvisaran regalándome escenas. Casi nada de lo que improvisaron se transformó en escena. Lo que valió de esas improvisaciones fueron el estar, el permanecer, el pensar, el ir al baño, el juntarse, el escaparse, el quedarse en silencio, el tirar cosas, el empezar a convivir con el personaje. Entonces, cuando hacemos talleres que tienen que ver con la creación de un personaje, hay un momento que a mí me gusta mucho dejarlos deambular y observarlos con sus personajes para darte ese tiempo de vacío de a dónde quiere ir este personaje, con quién quiere estar, quiere hablar, quiere callarse, quiere cantar, tiene sueño, ¿qué le pasa? Empezar a desear desde un personaje. Yo creo que vamos a tener chance 1 o 2 preguntas más para ser respetuosos con el tiempo. Así que, Viana. Andrea Mises pregunta, bueno, primero te agradece por tu generosidad al abrir la puerta de la cocina en tus procesos. ¿Qué condiciones tiene que tener para vos un espacio para que pueda convertirse en un espacio teatral? Como dice Peter Brook. Honestamente, Como dice Peter Brook, un espacio vacío. Yo la verdad es que creo que se puede hacer teatro en cualquier parte. En cualquier parte. Nosotros tenemos más costumbre en Buenos Aires de los teatros pequeños. O sea, seguramente nos sentimos más cómodos en los teatros pequeños
y llenos de información que en los grandes teatros, digamos. Yo tuve la posibilidad de trabajar en los grandes y en los pequeños, pero yo he visto cosas maravillosas hechas en cocinas, en livings, en baños, y muchas veces te dan una enorme posibilidad. Así que creo que eso es una posibilidad de experimentación divina. Después, el otro punto de vista es que haya dignidad para los actores, que haya seguridad para los espectadores y que haya un baño para todo el mundo, que esté limpio. Sí, claro. Pero bueno, después desde lo creativo, creo que hay experiencias alucinantes que yo he vivido desde timbre es una casa, o sea que un camarín, un gimnasio de un club, living de una casa. Yo he visto cosas hermosas donde muchas veces el espacio y la obra no sabes bien qué le gana, todo está junto. Diana, Alexis, última pregunta. sí, Última bueno, pregunta. tocó en esta. No sé si es el destino, pero esta fue la que tocó. Alexis Pedraza pregunta, de las obras que has escrito, ¿cuál es tu favorita? No creo. Todos son No tus tengo. hijos. No tengo, a ver, voy a pensarlo en serio para no responder como de formalidad. Todas fueron partes muy grandes de mi vida. Pensá que son momentos muy grandes. En general me ha llevado 3 años hacerlas. Después han estado, la más corta ha estado 3, 4 años girando. O sea, son grandes momentos de mi vida que he hecho con grandes amores de mi vida. Claro. Todas las quiero mucho y con todas me peleo muchísimo. Sería más fácil como me preguntes cuál es la que menos te gusta, pero no voy a contestar, porque uno es muy crítico con su trabajo. O sea, yo siempre que las veo me parecen mal, le veo errores, no me gustan. Solo me calmo porque hay otra gente a la que les gusta. Le gusta, a la gente, al público le gusta. O soy más bien crítico que adorador de mi trabajo. Qué bien, qué humilde. Y la verdad es que ha sido... soy sincero, te soy sincero. No, bueno, pero creo que la búsqueda y pensar que siempre andas en una búsqueda te hace un artista mucho más interesante. Eres una persona, además, tuvimos una conversación extraordinaria y fuiste completamente vulnerable y abierto. Y eso habla muchísimo de ti como persona y muchísimo de ti como artista. Y bueno, nosotros quedamos encantados con esta conversación, Claudio, y con las ganas de que apenas la peste se vaya, podamos tener la oportunidad de trabajar contigo. Ojalá. Contigo. Encantado. Muchísimas gracias. Al resto de la persona los invito a que sigan viendo nuestra página colony.org para ver las clases que están por venir. Esperemos tal vez volver a hacer algo con Claudio, tal vez más pequeño más adelante. Pero maestro, muchísimas. Si no tuviera la pierna rota, aplaudiría de pie, pero no me puedo parar. Así que, y casi no puedo aplaudir, pero maestro. Bueno, muchas gracias. Si quedó ahí una pregunta, después me la hacen llegar, que sea como muy importante para alguien. Me la hacen llegar y yo lo contesto a través de ustedes, que a partir de ahora son mi puente de comunicación con esta gente. Magnífico. Claro sí. Somos la embajada de Claudio en Estados Unidos. Esa es la... Okay. Muchísimas gracias. A ustedes. Chao.